El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Por estos días estoy muy contenta, con un balance muy positivo. Cuando yo llegué, la entidad había pasado por un hackeo, quizás la gente lo recuerda, en noviembre de 2021. Hay un daño profundo en los sistemas de la entidad y pues cuando yo llego esa se vuelve mi prioridad. Recibo y pues hago el balance de qué es lo que está pasando, cómo se encuentra la entidad en esta materia y encuentro que hay un rezago de infraestructura tecnológica de 20 años. Tenía yo funcionarios que manejaban todavía computadores en Windows 7. Con eso le doy a usted un ejemplo de cómo encontré yo esta entidad. Pues se vuelve obviamente mi prioridad. Poder restablecer toda esa infraestructura tecnológica. Hicimos un plan estratégico y de manejo de seguridad y pues evidentemente la conclusión es que había que hacer unas inversiones muy grandes para poder traer al siglo XXI la infraestructura tecnológica de la entidad. Y pues hicimos un plan también financiero con mi directora de la oficina de planeación, fuimos y lo presentamos a Hacienda y Hacienda entiende perfectamente nuestra necesidad, nos dan los recursos y comenzamos a ejecutar ese plan de renovación de infraestructura tecnológica. Y ya puedo decir con mucho orgullo que tenemos la tecnología de punta, no solo en el país, sino en el mundo, para la producción estadística. Yo estoy haciendo lo que ningún directora DANE hizo en el pasado, y es 2 censos en un mismo año. Y esto hubiera sido imposible hacerse precisamente en los últimos 10, 15 años, pues por ese rezago tecnológico también. Entonces no solamente tenemos ya más capacidades, personal realmente entrenado, estadísticos, gente con doctorados trabajando aquí en la entidad, sino que tenemos ya ahora esta capacidad que ya está instalada a partir de este año, comenzó a instalarse. Todos los entes territoriales de la entidad, valga la redundancia, todas las oficinas también han visto esta renovación tecnológica y esto sin duda alguna pues va a tener unos resultados muy importantes sobre la productividad del DANE. Toda la inversión que hicimos en infraestructura tecnológica fue también para poder hacer un censo como se hacen en el siglo XXI. Hola, soy Puloy, una niña guayú. ¿Saben qué? El DANE está aquí haciendo algo buenísimo para nosotros. Le dicen el registro multidimensional guayú. En cumplimiento de la sentencia T-302 del 2017 de la Corte Constitucional, el DANE realiza el registro multidimensional Guayú para mejorar la información disponible y que las autoridades competentes desarrollen acciones que contribuyan a solucionar el estado de cosas inconstitucionales. Todo este operativo que se llama Registro Multidimensional Guayú surge a partir de la sentencia T-302 de 2017, cuando la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucionales para el pueblo con énfasis en los niños guayú. Vemos allí que hay una violación de sus derechos fundamentales y por eso surge esta sentencia de la Corte que obliga no solo al DANE sino a muchas otras entidades a hacer acciones para mejorar la calidad de vida del pueblo guayú. Esta sentencia sale en 2017. Esa sentencia le exige al DANE hacer este registro. El registro multidimensional es un operativo que tiene que ir a toda la comunidad guayú y que tiene que dar fe de lo que está pasando con sus condiciones sociodemográficas y socioeconómicas. Para hacer todas estas intervenciones en La Guajira,
cada una de las entidades necesita hacer también consultas previas con la comunidad Wayúu. En 2023, en tiempo récord, para todos estos operativos exhaustivos, las fases previas toman años. Cualquier censo o cualquier registro tipo censal, lo más largo es la fase previa, que dura años en plural. Entonces, en tiempo récord, en un solo año, hicimos 21 asambleas con la comunidad Wayúu y logramos destrabar todo lo que no se había hecho en los 5 años anteriores. Entonces logramos dialogar con ellos cómo íbamos a hacer la recolección, conformamos un comité técnico con la comunidad Wayúu, hicimos cartografía social con ellos a partir de las imágenes que nosotros ya teníamos satelitales y otras fotografías aéreas, más la información que teníamos de campo aquí en la entidad. Con ellos hicimos cartografía social y discutimos el cuestionario del registro multidimensional Wayúu, y así cerramos de nuevo en tiempo récord toda esa primera fase. La cartografía, la gente puede relacionarlo, es cómo se hacen los mapas, digamos, de una manera hipersimplificada. Eso es lo que es la cartografía. Sin cartografía, pues no sabemos a dónde llegar a buscar las casas para preguntarle a la gente. En este caso, como es un registro de hogares y viviendas, tenemos que ubicar los techos de las casas. Entonces, tenemos que tener la cartografía, el mapa de dónde están ubicadas esas casas, ¿sí? Pero como este es un territorio tan realmente complejo, esto es un desierto, ¿no? Los Wayúu viven en el desierto, es una comunidad binacional, y la comunidad donde ellos viven, tanto en Venezuela como en Colombia, es un desierto donde las temperaturas son altísimas, el viento es muy fuerte. Hacer esos recorridos de campo son muy costosos para hacer la cartografía. Entonces aprovechamos la tecnología que tenemos, fotos aéreas, fotos satelitales, y en cada una de estas asambleas nosotros llevamos el mapa a medio hacer que teníamos con esa otra información, y ellos se los mostramos y ellos decían, no, aquí sí hay una casa, aquí no, aquí lo que hay en realidad es un galpón, o aquí hay una UCA, que son las unidades de atención del ICBF, por ejemplo, ¿no? Entonces las fotos aéreas o satelitales mostraban esos techos y ellos nos iban indicando qué era. Con la información de la gente que sí vive en el territorio, que sí conoce el territorio, nos ayuda a limpiar toda esa información, y con eso pues pudimos avanzar de manera rápida. Como todos conocemos, el pueblo Wayúu sufre de muchas carencias y necesidades. Nosotros vamos a ir a sus comunidades a conocer sobre ellos, sobre cómo viven. Por primera vez veo que hay un acuerdo de todo nuestro territorio, de la mano con nuestras autoridades tradicionales. Con la información que se recolectará, se podrán hacer políticas públicas que pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas de la comunidad Wayúu. Estamos en tiempo de temporada de lluvia, entonces son muchos desafíos, pero creo que nada nos va a impedir. Bueno, ¿cómo me siento? Contenta de poder recolectar esa información para saber en qué carencias se encuentran nuestras comunidades, nuestros paisanos. Nosotros nos sentimos orgullosos de hacer parte de este gran proceso. Me siento muy orgullosa de hacer parte de este equipo, de servir a mi comunidad y aportar mucho. Me siento muy feliz y orgullosa de hacer parte de este proyecto que creo que va a ayudar mucho a nuestra comunidad y a las personas, especialmente de Manaure, Uvilla, Riohacha y Maicao. Es muy importante tener en cuenta que es la primera vez que se hace un censo con la comunidad étnica, en este caso la comunidad Wayúu directamente. Esta es una apuesta enorme que está haciendo el DANE, porque por primera vez estamos haciendo un operativo tan grande, tan masivo, directamente con las comunidades. Ese es uno de los grandes logros, aunque no lo parezca. Entonces este año comenzamos ya la firma de todos esos contratos que hicimos con estas comunidades Wayúu, porque esto ya abre un mundo de posibilidades para poder seguir trabajando con la comunidad directamente. Salimos ya a campo y pues comenzamos recogiendo la información primero en las zonas urbanas, donde pues es mucho más fácil tener ya el apoyo, pues tener la recolección de todo este operativo, y pues ya vamos teniendo algunos resultados. De momento ya cerramos la fase de los centros urbanos. Cuando se hacen estos operativos se recogen no solamente a los hogares, sino a los lugares especiales de alojamiento, se llaman LEAs, ese también ya lo cerramos, y también con los habitantes de calle.
de las zonas urbanas, porque en las zonas rurales prácticamente no hay habitantes de calle en el mundo wayuu. Entonces ya tenemos allí recopilada la información del 100% de estos que le digo, de estas fases que le digo, y ya en este momento estamos haciendo la recolección en los 4 municipios que convoca la sentencia, en todas las zonas rurales, de nuevo, de la mano con las comunidades wayuu. Los tamaños de los hogares en las zonas urbanas son mucho más pequeños que lo que son en las zonas rurales. En las zonas rurales pues vemos que tienen muchos más hijos que lo que pasa en las zonas urbanas. Recordemos también la forma como viven las personas wayuu. Los hogares son distintos, su conformación es distinta, su organización social es de clanes, que es muy distinto a como nosotros vivimos acá, y pues esto hace también que las relaciones y las definiciones de familia pues también sean diferenciales a lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza pensado como una familia, como un hogar. Y eso es parte de la belleza también de este operativo. Es la primera vez que estamos haciendo un operativo de esta naturaleza, siguiendo la cosmogonía y la visión social del pueblo étnico que estamos encuestando, que en este caso son los wayuu. Ellos son seminómadas, ellos se van moviendo frecuentemente y esto pues nos impone un reto, de nuevo pues porque no es lo mismo que estarlo haciendo aquí en Bogotá o en cualquier otra de las ciudades del país, pero precisamente por eso es tan importante hacerlo con ellos. Bien, según el último censo de 2018 es alrededor de 350.000 personas, es la comunidad étnica más grande que tiene el país en tamaño poblacional. Y pues nosotros esperamos encontrar algo más. Esta es una población que todavía no ha entrado en transición demográfica, todavía está creciendo. Y como es binacional, seguramente vamos a encontrar también muchas personas que residían más tiempo antes en Venezuela y que seguramente han migrado en los últimos años. Entonces esperamos encontrar un poquito más de esos 350.000, pero pues ya veremos en la realidad cuánto encontramos en campo. Estamos recorriendo los 4 municipios que convoca la sentencia wayuu. El municipio más grande es el de Uribia, que es el que queda allá en la Alta Guajira, que es el municipio más grande también de toda la Guajira. Entonces pues esto nos impone también unas dificultades grandes porque es un territorio muy grande y muy inhóspito que tenemos que recorrer. Riohacha y Maicao son los que tienen mayor concentración de población en términos de densidad, porque es donde tenemos las principales ciudades, pero los otros 2, Uribe y Nazaret, son territorios muy grandes, muy grandes, donde reside el grueso de la población rural de la comunidad wayuu. Entonces allí es donde es muy fuerte ese trabajo de campo. Hasta el momento hemos censado un total de 19.595 viviendas, de las cuales 3.215 pertenecen a familias wayuu, y hemos completado ya 23.945 cuestionarios. Ahí en esos cuestionarios hemos identificado 7.200 personas wayuu en Maicao, 3.834 en Riohacha, 1.216 en Uribia y 393 en Manaure. Nosotros vamos a terminar de hacer la recolección de campo este año. Allí la recolección de campo, como todos los trabajos de campo, pues dependemos de muchos factores, entre otros, por ejemplo, el clima, ¿no? Entonces, sí, ahorita comenzaron ya la temporada de lluvias y tenemos la gran ventaja que lo estamos haciendo con todas las personas que son de la comunidad wayuu y saben manejar estas dificultades. Aún así, pues eso impone unos retrasos, ¿no? Seguramente. Pues ya veremos qué tan fuerte es la temporada de lluvias, lo cual nos puede generar algunos retrasos en el trabajo de campo. Pero aún descontando pues estas cosas que siempre suceden en los trabajos de campo, nosotros esperamos terminar la recolección este año. El procesamiento de la información, pues como ve, ya comenzó, digamos, cerrando ya la fase urbana, pues ya hemos empezado a hacer ese procesamiento y lo ideal es que ya vayamos cerrando también hacia final de año para tener en el próximo año los resultados. Este registro multidimensional wayuu nos va a dar cuenta de cuántos son, dónde viven y en qué condiciones viven. Además nos va a dar, al tener la información del total de la población, nos va a servir para hacer las estimaciones de población que son fundamentales para sacar las tasas. En demografía todo se tasa. La tasa de mortalidad por desnutrición en los niños o en la infancia, los menores de 5 años, es uno de esos indicadores que está vigilando permanentemente la Corte Constitucional, esta sentencia. Entonces, para sacar esa tasa, el denominador pues tiene que ser una estimación de población de estos niños de 0 a 5 años.
Si quisiéramos ser muy técnicos y medir todo el pueblo guayú, lo ideal sí sería poder tener el conteo binacional que le correspondería a Venezuela, ¿no? Tendría que hacerlo Venezuela en su territorio, pues porque ningún país puede meterse en lo que sucede en el otro. Ahí tenemos esa dificultad. Nosotros como país no tenemos ninguna capacidad de contar al otro lado a menos de que nos pusiéramos de acuerdo. Y a nosotros pues esto nos lo impuso la sentencia para el pueblo guayú. Entonces debemos dar cumplimiento a la sentencia, que es cubrir lo que sucede en estos 4 municipios. Si lo pensamos técnicamente, pues lo ideal sería también poder tener esa información, pero tenemos todas estas dificultades. Tenemos que dar cumplimiento a la sentencia, ya llevamos 5 años de atraso cuando yo llego acá, yo no podía retrasar un día más estos resultados y pues por eso nos concentramos en sacar los resultados para estos 4 municipios. Bien, nosotros estimamos que para el primer semestre del próximo año ya tengamos todo andando. La información que produce el DANE es un bien público. Esto nosotros lo recogemos con los impuestos que pagamos todos los colombianos para que lo usen todos los colombianos. Fundamental, sin duda alguna, todas las entidades de gobierno. Planeación Nacional seguramente tomará algunas medidas de lo que deben hacer allá. Por toda la violación de los derechos que nos ha mencionado la Corte, pues seguramente ICBF y el Ministerio de Salud, que los dos han sido unos colaboradores fundamentales en todo este proceso, también estarán utilizando fuertemente esas cifras, pero además todas las demás entidades, ¿no? Todas las demás entidades pues van a poder saber cuántas personas hay y en dónde deberían estar proveyendo distintos servicios, como este de agua que acaba de mencionar, pero también transporte, también vías, también luz, en fin, mucha otra infraestructura para que todas estas personas mejoren su calidad de vida. Así que esperamos que todas las entidades que están convocadas en la sentencia puedan ser usuarios fuertes de este tipo de información, pero no solo ellos. También esperamos que los académicos, la gente que utiliza las cifras, todas las organizaciones que pues tienen algo que ver con las comunidades étnicas del país y sobre todo con el mundo guayú, sean también usuarios, porque esta información va a ser pública y va a estar disponible desde la página web. Y eso, digamos, es una de las grandes ganancias que estamos teniendo. Cuando yo les decía que es una apuesta enorme trabajar por primera vez de la mano y con la comunidad, es pensando precisamente en eso, en que esta experiencia sea replicable para otros pueblos indígenas, para otros pueblos étnicos en el país, lo cual es ideal y es bastante deseable que podamos trabajar directamente con ellos y de la mano con ellos para poder así tener más y mejor información. En el 2024 habrá Censo Económico Nacional Urbano. Este recogerá los datos del potencial productivo del país. El personal del DANE recorrerá 1.102 municipios en esta operación estadística exhaustiva. En ella participarán los sectores de industria manufacturera, construcción, comercio, servicios y transporte que estén ubicados en las cabeceras municipales y centros poblados. En Colombia no se hace una operación como esta desde 1990, por lo que el Censo Económico del 2024 es un esfuerzo de suma importancia. Además, por primera vez incluirá sectores que no fueron tenidos en cuenta en mediciones anteriores. Se recopilará información sobre economía popular, se incluirá a las personas vendedoras de calle y se indagará por el autorreconocimiento étnico-racial del propietario o propietaria de las unidades económicas. Es decir, con este censo, todas y todos tendremos a disposición la información que dará luces sobre las características principales del sector productivo del país. Y con los resultados se trazará la hoja de ruta en materia económica de los próximos 10 años. El país necesita su apoyo para que este censo sea exitoso. El otro gran operativo que estamos haciendo este año es el Censo Económico Nacional Urbano. Resulta que en el país no se hacía un censo económico hace 34 años, cuando por reglamentación de Naciones Unidas debe haber uno por década. Entonces tenemos un rezago de 3 ciclos de un censo económico, 30 años, 34 años. La gente no tiene en su cabeza el recuerdo de lo que es un censo económico precisamente por eso. Cuando yo digo la palabra censo, la gente se imagina los que sí hemos hecho, que son los censos nacionales de población y vivienda. Entonces, la gente solamente lo asocia con eso, que
que vamos a visitar los hogares, las viviendas y recogiendo la información sociodemográfica y socioeconómica de las personas y las viviendas y los hogares. Este no quiere medir esto, este quiere medir las unidades económicas, este quiere medir el tejido empresarial, los comerciantes, y como gran innovación vamos a estar viendo la economía popular en este censo económico. Este se llama Censo Económico Nacional Urbano. Esto quiere decir que solamente va a recorrer las zonas urbanas porque el grueso de estas unidades económicas están en los sitios urbanos y porque los otros censos vienen a llenar esos otros vacíos de información. El Censo Nacional Agropecuario, que también la gente debe recordar, en 2014 hicimos uno. Antes de ese 2014 han pasado 7 décadas sin censo agropecuario. Entonces, pues ahora ya tenemos, gracias a la ley 2335, que está cumpliendo un año por estos días de ya ser sancionada, pues ya establecimos estos ciclos censales siguiendo esos lineamientos de Naciones Unidas. Entonces, el censo de población va a personas, hogares y viviendas. El agropecuario pues va sobre todo a los temas rurales, todo el tema de producción agropecuaria. El económico mide unidades económicas para ver cómo está nuestra economía. Arrancamos con el sector transporte. Ellos fueron los primeros a los cuales les enviamos este formulario. Luego fue el sector de seguros, financiero y de gobierno. El último que lanzamos ya va a ser un mes, fue el de pequeña, mediana y gran empresa, y luego va a quedar el de construcción, para que también todas las empresas grandes, pequeñas o medianas de construcción van a hacer su llenado vía web. En la fase de recuento, antes de salir al barrido, hacemos un recuento que, como su nombre lo dice, recontar las unidades económicas que teníamos. En 2021, en estas fases preliminares que tienen los censos que le contaba que duran años, se hizo un recuento de unidades económicas. 2021, o sea, este es el año de la recuperación de la pandemia, todavía pues teníamos como todo este tipo de cosas. Y ya cerramos esa fase de recuento. Hoy, exactamente hoy, tenemos el 99.9% del recuento, ya está prácticamente cerrada esta fase de recuento y tenemos 1.992.075 unidades económicas y ya nos vamos aproximando a los 2 millones. Entonces, pues lo que ya vamos viendo es que tenemos un conteo de estas unidades que son las que vamos a cubrir en el barrido, que ya superan lo que había en el 21. Que pues es la economía que es legal, digamos, ¿no? Todo este tipo de negocios que sí son contables y que se dejan contar porque son visibles. El próximo año ya esperamos tener la información. El DANE tiene más de 300 operativos estadísticos. Entonces el DANE produce una cantidad de información en muchas áreas que son muy útiles para la toma de decisiones, ¿no? Lo que nos da la información es que nos mejora la productividad. Porque tomar decisiones a ciegas, pues es tomar decisiones a ciegas, es sin saber en realidad, sino guiándonos por la intuición. La gente que es experta y conocedora, pues igual no tiene una certeza, que es lo que nos da la información. Entonces tenemos en todas las áreas posibles, tenemos información. Aquí las partimos en 3 grandes grupos: información económica, sociodemográfica y medioambiental. Esos son los 3 tipos de información que nosotros producimos en el DANE. Y aquí algo también muy importante, una de las prioridades también para esta administración ha sido poder tener y mejorar la información medioambiental. En todos los cines del mundo, el DANE no era la excepción, hay mucha información, se produce mucha información económica, un poco más sociodemográfica y muy poco medioambiental. Aquí pues hemos hecho un trabajo muy importante para aumentar la producción en todas las mediciones ambientales y esperamos tener ya cada día más de estos registros medioambientales que nos van a dar todos estos temas de los que estamos hablando y que pues ya estamos sufriendo, ¿no? Con todas las consecuencias del cambio climático, para poder también tomar esas decisiones de la mejor manera posible. Mucha gente seguramente ha escuchado la huella de carbono, eso ya la vamos a estar produciendo desde el próximo año en el DANE. Ya tenemos mucha de esa otra información medida en términos ambientales, tanto del lado del consumo como de la producción, y la idea es poder llegar al SCAE. El SCAE es el Sistema de Cuentas Económicas Ambientales, que es realmente incorporar todas las mediciones del medio ambiente, la carga, la recarga y el desgaste del ambiente en las económicas. Entonces esto es fundir las económicas con las medioambientales. La huella de carbono.
La huella de carbono es precisamente ver cuánto estamos botando de carbono de más a la atmósfera para poder producir lo que sea que estemos produciendo. Zapatos, gafas, lo que sea que esté generando la industria, flores, lo que sea, todo deja huella de carbono, todo. No hay nada que sea carbono neutro en la producción humana. Este censo debe descubrir cosas. Yo he tratado en toda mi actividad política de guiarme por datos. No es que sean muy claros, no siempre tenemos una historia estadística profunda, hay mucha ambigüedad en la historia estadística de Colombia, pero los datos son el único faro que permiten guiar una política pública, no hay otra manera. Si los datos están mal, la política pública obviamente se va a estrellar. Si los datos están bien, pues podremos valorar si esa política pública fue positiva o no fue positiva. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.